poder que no solo como gobierno podamos tener un acercamiento con las diferentes expresiones de la religión, sino que les integremos a ellos a tener ese diálogo y conformar estos consejos. Entonces, yo felicito a los que estoy platicando, que nos aportaron muchísimo. Gracias. Gracias. No sé si alguien más quisiera compartir. Sí. Pues a mí también me pareció muy enriquecedora esta actividad. ¿Por qué? Porque pude tener como un minuto de conocer lo que cada quien hace y como que ver el contraste o las similitudes. Y a la vez sus ideas me dan a mí también ideas de cómo cosas que quería hacer y no sabía cómo, como una iluminación de algo que se puede hacer. Y otras que no había pensado y me parecen ideas geniales. Entonces creo que es una lluvia de ideas muy impresionante y también nos permite generar confianza. Porque luego, por ejemplo, aquí es la primera vez que vengo, entonces estoy conociendo otros directores que a lo mejor están en situaciones similares a la mía y me pueden dar consejos o sea, esa interacción que pule el trabajo que estamos realizando. Entonces, por eso me parece muy enriquecedor para irme a mi oficina y empezar a implementar esas acciones. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía, es un ejercicio muy simple. Yo sé que fue como muy rápido y con el tiempo, ¿no? De repente algunos decían, no, espérame, ¿no? Pero bueno, la idea es más bien ahorita como para abrir boca y decir, bueno, creo que se llevan una tarea, tanto la dirección, ¿no? Aquí Jorge y Jimena, de todo el equipo, se llevan una tarea y bueno, me parece que esto llevarse, ¿no? Y también lo que ustedes han puesto para, creo que seguir trabajando sobre ello porque es precisamente esta base de reconocernos en la posibilidad de recibir y de dar, en la posibilidad precisamente del trabajo colaborativo. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito entonces ahora a la pertinencia precisamente de los movimientos interreligiosos. Presento una herramienta muy importante, una herramienta fundamental y urgente que sirve también como respuesta ante los retos de nuestra sociedad. El otro día platicando con una persona un poco sobre el trabajo de CAICID y toda esta importancia, digamos, que le han puesto, porque yo decía, bueno, la verdad es que además le destinan muchos recursos, ¿no?, para todo el trabajo que están haciendo, y me decía, pues es que yo creo que han entendido que es una cuestión también de seguridad nacional, ¿no? O sea, a lo mejor en México no lo entendemos así, pero hay países donde favorecer los espacios de diálogo y de interacción interreligiosa es una cuestión de seguridad nacional. Y yo creo que para nosotros es también entender, o sea, qué significa para México favorecer estos espacios y estas interacciones. Pues creo que en cierta forma también podría ser a lo mejor con otra lógica, digamos, a la que viven otros países, pero también es seguridad nacional. O sea, si también nos unimos y logramos trabajar por la paz, para reducir todas las situaciones sociales que igual no me voy a meter ahorita, pero que creo que son muy complejas, la violencia, la pobreza, la desigualdad, feminicidios, etcétera, ¿no? O sea, son un montón de temas. El poder generar y favorecer estos trabajos, estos espacios, pues sí significa también una cuestión de seguridad nacional. Entonces no es menor, ¿no? No es menor decir, bueno, la importancia de trabajar unidos entre las organizaciones basadas en la fe o entre las tradiciones religiosas. Y ahí pues me gustaría, de hecho voy a ir poniendo de repente algunas preguntas que no tanto para que las veamos, sino para que se las vayan, digamos, como llevando, para que vayan pensando un poquito, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principales retos sociales que identifican cada quien en su estado? Porque no son los mismos. Hay unos que sí efectivamente cruzan toda la realidad nacional y hay otros que son más urgentes en unos estados que en otros, ¿no? Hay estados donde a lo mejor el tema de salud, hay estados donde el tema de violencia es más evidente que en otros, hay estados donde la situación de las mujeres o pueblos indígenas, etcétera. O sea, creo que también hay situaciones o realidades en cada uno de nuestros estados. Entonces, pues piensen un poquito, ¿no? Porque creo que eso es también, así como decía hace rato, el punto de partida, ¿no? Digamos, desde la cuestión relacional, también un punto de partida para favorecer estos espacios tiene que ver con cómo nos acercamos e identificamos precisamente estos retos sociales en nuestras entidades. Y bueno, les pongo aquí, Raymond Panikkar es un teólogo, sí católico, pero también hinduista. Bueno, él estuvo mucho en la India y entonces es
bueno, digamos, de los grandes exponentes a nivel interreligioso. Entonces, él habla de 5 puntos o 5 características muy importantes para el encuentro entre las religiones. Primero dice que es inevitable, ¿no? Es decir, dice, los pueblos y las religiones del mundo ya no pueden vivir aisladamente, ¿no? Como en la indiferencia mutua. Creo que esto, bueno, pues es evidente, digo, ya desde hace algunas décadas por todo el tema también de la globalización, y digo, lo vemos además dentro de nuestro país, el decir, bueno, pues sí, era un país mayoritariamente católica y como decíamos, católico y bueno, con todas las estructuras favoreciendo o digamos, o en relación con, digamos, cómo se da la misma estructura de la Iglesia Católica, y vamos viendo que la transformación ha sido, pues basta ver, ¿no? Digamos, en México, bueno, pues con los datos del INEGI, pero también tenemos a nivel de América Latina y que ponen datos también de México y de otros países, pues cómo ha sido también esta transformación religiosa en las últimas décadas, y ha sido, ¿no? Con cifras, y bueno, y en todo el mundo, ¿no? Este cambio religioso pues se va dando cada vez más rápidamente y con mayor número además de las grandes tradiciones religiosas, pero también de los nuevos movimientos religiosos que van surgiendo, ¿no? Entonces, pues se va abriendo. Entonces, no podemos ya pensar que se lleve de manera aislada, ¿no? Luego es fundamental, es decir, el encuentro entre religiones siempre ha estado en el centro mismo de las culturas, como fecundadoras o fecundadoras culturales, ¿no? La relación que hay entre la religión y la cultura. Yo a veces les digo a mis alumnos, tengo por ejemplo, o de diferentes estados, o incluso he tenido de diferentes países y todo, y les digo, bueno, si ustedes, o sea, si yo fuera a tu ciudad, a tu estado, a donde tú vives, y me dieras un tour, digamos, ¿no? ¿Qué lugares visitaríamos, no? Y generalmente el espacio religioso está presente, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Y no porque diga yo, oye, voy a ir a hacer un tour religioso, digamos, ¿no? Sino porque es parte, ¿no? Es parte de la cultura, es parte, entonces esta relación es muy importante también entenderla. Luego dice, bueno, pues también es urgente, ¿no? En una sociedad efervescente, con decisiones importantes para la mutación del mundo, para toda la transformación, pues no se puede ignorar la urgente situación, ¿no? O sea, un poco lo que ya veníamos diciendo, o sea, la importancia del papel de las tradiciones religiosas, de las entidades religiosas en la situación social. Luego dice, bueno, pues es también inquietante, es decir, el encuentro es un reto que provoca movimientos en el ser de las religiones. Y también me parece que es un punto muy, muy importante, y esto se hace mucho énfasis cuando se habla y cuando hay, digamos, espacios de formación sobre diálogo interreligioso, para decir, al final dejarnos cuestionar, ¿no? Dejarnos cuestionar también, o que las religiones se dejen cuestionar en el encuentro con las otras tradiciones, para decir, dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo, cómo vivo lo que creo, etcétera, porque al final siempre hay una repercusión, ¿no? Una repercusión en varios temas. Creo que, digamos, como de los grandes ejes donde se sitúa lo religioso, tiene que ver con el etos, tiene que ver con, digamos, toda la parte también como de normas. Al final todas las religiones tienen normas, tienen leyes, que bueno, van a repercutir en un etos, y también, digamos, como toda la cuestión de la ritualidad, ¿no? Entonces, el intercambio, pues hace también un cuestionamiento importante, ¿no? Ante la propia identidad, que no es para cambiarla, sino más bien como para entenderla mejor y para entenderla en diálogo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, habla de también una necesidad como de purificadora. Dice, entender que ninguno de nosotros es autosuficiente ni puede pretender la universalidad, pues ya es en sí mismo esto una conciencia purificadora, ¿no? Es decir, parecería al revés, ¿no? Como que creeríamos que lo purificable, digamos, o lo puro, es lo original o lo auténtico, y aquí más bien nos plantea que lo puro pues es aquello que se abre y que se da en relación con lo demás y se reconoce precisamente en relación, y además en relación de igualdad, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? En este pluralismo de derecho, ¿no? Entonces no de diciendo, no, lo que decía hace rato, porque no es de primera, de segunda, de tercera, sino decir en igualdad, que pues sin duda pues es uno de los grandes retos, ¿no? Y que ahí también otra de las cosas que yo luego les digo a mis alumnos, les digo, creo que para las diferentes tradiciones religiosas, cuando están o tienen presencia en algún país o en alguna región donde son minoría, es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque les obliga precisamente a entenderse en relación. Cuando son mayoría, hacen lo que quieren.
¿no? O bueno, digamos, o sea, como que es más fácil que, pues son mayoría, no se preocupan, tienen todo, hay, ¿no? O sea, ya sabemos esas dinámicas en todos sentidos, ¿no? Sociales, a nivel de gobierno, etcétera, ¿no? Cuando son mayoría, pues es como más fácil que se acomoden, cuando son minoría, pues les implica más esta necesidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco como también ahora movimientos interreligiosos como perspectivas complementarias, digamos, o sea, como en 3 niveles, por así decirlo, ¿no? Uno sería digamos, el diálogo interreligioso, que se habla como este antídoto para el fundamentalismo religioso, es decir, cómo prevenir discursos de odio y de exclusión a partir de este encuentro y de este diálogo interreligioso, que también es bien, bien importante, porque a veces creemos que ya está superado y la verdad es que nos damos cuenta que para nada, que todo lo contrario, ¿no? Que está, y nuevamente, perdón que de repente haga mucha referencia a mis alumnos, pero bueno, pues es que digamos en las clases voy aprendiendo mucho de ellos, entonces, y por ejemplo, en algún espacio que doy clases son precisamente religiosos, ¿no? Y entonces les digo, es que de veras la importancia que tiene la formación para los líderes religiosos de lo que dicen, porque de verdad que luego me ha tocado escuchar cada cosa, o sea, como en esta visión apologética y de, ¿no? O sea, digamos, le dicen ahí a su asamblea y de, ojo con estas religiones, no sé qué, y ojo con aquellos que están viniendo no sé qué, y así, y cuidémonos, y o sea, son, ¿no? Y cruz, o sea, entonces, de verdad es bien importante porque, para decir, no, o sea, necesitamos, pues sí, cambiar nuestros discursos, necesitamos, y discursos no entendido mal, sino en nuestras narrativas, discurso como parte del lenguaje a través del cual nos comunicamos y a través del cual, entendiendo quienes tienen ciertos liderazgos, pues hay una repercusión de lo que dicen y hay una repercusión muy importante, entonces, que tienen una responsabilidad sobre lo que están diciendo y en ese sentido yo diría, por ejemplo, para el trabajo que acá comentaban de los consejos interreligiosos, me parece que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque al final en los consejos participan líderes religiosos, entonces, ¿cómo trabajar con estos líderes religiosos? Esta importancia del diálogo y de quitar los discursos de odio, ¿no? Entonces, erradicar, ¿no? Estos discursos de odio, de exclusión, de estereotipos, etcétera, que sin duda, pues además, digamos, son una vía, ¿no? A través de los líderes religiosos, es una vía importante porque, pues, llegan a muchas personas, porque tienen una representación importante, porque su mismo liderazgo implica, ¿no? Digamos, como la formación, digamos, incluso de la conciencia o de la forma de relación, etcétera, entre las personas. Entonces, es un punto muy importante, es un como primer paso. Luego, otro está en los grupos interreligiosos en procesos de pacificación social, ¿no? Principalmente, bueno, pues en sociedades de mucha violencia. Esto, bueno, pues se ha dado mucho en América Latina. Tenemos, digamos, como uno de los grandes ejemplos, pues es Colombia, a partir de toda la situación en la que estaba y que ahora estamos nosotros, ¿no? Me parece que es una guía, digamos, para nosotros, una luz muy importante, acercarnos a la experiencia de Colombia, ya que no nos acercamos antes. Yo me acuerdo, hace muchos años nos decía un sacerdote de Colombia, llegó y nos dijo, pero ya de veras en los principios de los 90s, y nos decía, ojo, no se esperen a que corra la sangre por debajo de las puertas, si no hacen algo van a estar igual que Colombia. Y pues ya estamos igual o peor, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, mucho de este trabajo que se ha hecho a nivel interreligioso en procesos de paz, tenemos, como les decía, en Colombia, que además, bueno, que hay una relación, ¿no? También con los encargados, bueno, la encargada de asuntos religiosos de Colombia, tienen un modelo muy interesante, vale mucho también la pena ahí poderse acercar y poder recurrir a todo el trabajo que ya se ha hecho para no partir de cero, que eso también es bien importante. En este ejercicio que decíamos de qué tenemos, qué ofrecemos, qué tienen también otros países, ¿no? ¿Qué tienen también otras instancias? Así como aquí es recurrir a lo que hay en los estados, pues, y que es de las cosas que se me hace bien importante, o sea, decir, o sea, digamos, son parte de la estructura del gobierno y en el gobierno se pueden establecer diálogos con otros gobiernos, entonces busquemos esos diálogos con otros gobiernos que tienen ya experiencias que han sido, digamos, ya probadas, que son buenas prácticas, ¿no? Y luego, bueno, pues están los grupos interreligiosos internacionales que aportan ya los objetivos de desarrollo sostenible como medida de impacto
en el bienestar social, ¿no? Que no solamente se dan a nivel internacional, también se dan a nivel local o ¿no? A nivel nacional, etcétera, pero bueno, creo que aquellos que han tenido como gran repercusión, como saben, la Agenda 2030 pues es una agenda que marca mucho el trabajo de los gobiernos, entonces en ese sentido pues sé que es importante para ustedes asumir la Agenda 2030 y en ese sentido pues ver cómo se incorpora entonces el trabajo desde digamos los asuntos religiosos para caminar hacia esta agenda que es tan importante, ¿no? Por el tema de derechos humanos. Y luego, bueno, un poquito, digamos, como de clasificación de iniciativas interreligiosas, quería yo aquí platicarles de algunas cosas, de algunas de las que he identificado, seguramente hay muchísimas más, pero quería yo poner aquí como algunos ejemplos, digamos, en cuanto a temáticas, más que concretamente las iniciativas, por ejemplo, de diálogo y encuentro, ¿no? Que son principalmente espacios de escucha, de análisis, de intercambio, ¿no? Que puede ser, pues, aquí sí, por ejemplo, a lo mejor como desde las tradiciones, tal cual, decir, bueno, conozcámonos, ¿no? O sea, dialoguemos, tu budismo, cuáles son, digamos, tu origen, tus prácticas, tu comida, etcétera, ¿no? Tus creencias y demás, tu historia o lo que sea, en fin, ¿no? O puede ser diálogo, a lo mejor también en cuáles son tus preocupaciones, puede ser, en fin, o sea, creo que los temas son muy variados, pero sobre todo se da como espacios de escucha, de análisis y de intercambio. Otro que ha sido también muy importante es el tema de la oración, ¿no? O sea, al final decir, bueno, pues la oración es algo que está presente dentro de todas las tradiciones, ¿no? De diferentes formas, pero pues es algo que está presente. Entonces son estos momentos como de espiritualidad, ¿no? Que puede ser que se quede simplemente en decir, encontrémonos, porque además, bueno, digamos, los expertos en temas interreligiosos lo que dicen es, ahí es un punto muy importante de encuentro, es decir, desde la mística, desde la oración, desde la contemplación, es un espacio importante de encuentro donde, digamos, como que hay esta capacidad de dejar fundamentalismos, de dejar dogmatismo, de dejar otras cosas y centrarse en lo esencial, de decir, bueno, la oración o la contemplación, o esto va como más a la esencia del ser humano, independientemente de las creencias, y más como en conexión tanto con las otras personas, como con la trascendencia, como con la realidad. Entonces, por eso es como un espacio muy propicio, ¿no? Para el encuentro. Se da a veces también como a partir de la lectura y del diálogo de textos sagrados, se da también a partir de rituales donde la simbología toman un elemento de denuncia, y aquí nada más mencionar dos casos concretos. Por ejemplo, me llamó la atención ahora en Semana Santa, me llegó un video de, no me acuerdo si fue en Chile, no ubiqué bien en dónde era, pero hicieron un viacrucis interreligioso y era una denuncia a toda la situación social, y entonces era como poner en el sentido de lo que es el viacrucis, poner la realidad social que se está viviendo y una denuncia, y a la vez, digamos, como una mirada esperanzadora de cómo se trabaja o se trabaja de manera colectiva. Y en ese sentido quisiera también aquí hacer mención de, bueno, Julio Martínez, que es un teólogo español, dice que, por ejemplo, no es lo mismo cuando, o sea, como hay elementos, digamos, de la tradición o bíblicos o las escrituras o lo que sea, en el caso lo decía, digamos, de la tradición judeocristiana, decía, por ejemplo, en el texto de Caín y Abel, dice, hablar de la pregunta de ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Dice, no es algo que vaya en contra, digamos, como o de la laicidad o del diálogo, sino al revés, es algo universal. O sea, es cómo asumir la responsabilidad en el tema de la fraternidad, de la hermandad, de las relaciones, digamos, entre los seres humanos. Entonces, decir esa pregunta, si ya yo digo, no, pues es que este pasaje de la tradición judeocristiana define las, ¿no? Dice, entonces ya es otra cosa. O si hablo del pasaje del buen samaritano para decir cómo las relaciones entre personas es cómo podernos hacer cargo de aquel que es vulnerable, aquel que está en una situación difícil, pues eso es universal. Dice, ya si yo digo, no, es que en el pasaje del buen samaritano dice, ¿no? Y le da a todas las religiones, dice, pues ya, ojo, eso sí no lo podemos hacer. Y en ese sentido me parece que el haber podido, digamos, como sacar la experiencia del Vía Crucis como una situación, digamos, como de un camino de dolor, ¿no? Etcétera, para decir, es el camino de dolor del pueblo, les digo, no me acuerdo si era en Chile, ante el cual tenemos que, o reaccionamos, etcétera, pues me parece que no altera, digamos, ¿no?
Bueno, eso como dos ejemplos. Luego, otro podría ser la formación, que tiene que ver con talleres, con cursos o diplomados para aprender tanto de otras religiones, así como elementos e importancia del diálogo interreligioso. Sí, Luis Héctor. Mi pregunta es, sí. ¿cómo puedes llevar a cabo un viacrucis interreligioso? Pues mira, a mí la verdad me llamó mucho la atención justo cuando vi eso y me metí a ver, digo, era un video. Y pues era eso, o sea, un poco como decir en cada una de las estaciones, como digo así, a ver, ¿qué significa, por ejemplo, una persona condenada, una persona inocente condenada a muerte? ¿No? Entonces, hacer una reflexión a nivel social, cuáles son esas personas hoy que están siendo condenadas a muerte de manera literal o no de manera literal, pero que están siendo condenadas a muerte por la situación social, por nuestras estructuras políticas, económicas, no sé qué, y a partir de ahí generar un diálogo y reflexión sobre eso. Le ayuda a cargar la cruz. ¿Qué significa, ¿no?, a nivel social ayudar a las personas que hoy llevan un sufrimiento, no sé qué, una carga, etcétera? En fin, o sea, iban como en cada estación haciendo esta reflexión, por eso decía que hacía como esta relación con lo que comentaba Julio Martínez, de decir, si tú dices, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Es algo universal, para decir, oye, nos podemos cuestionar, o sea, se vale que nos lo cuestionemos o que nos lavemos las manos y decir, no, a mí no me toca, ¿no? O ya decir, no, es que este pasaje dice, no sé qué, y entonces que lo pongas como, ¿no? Sí, como un referente, digamos, de relación, de diálogo, de análisis, ¿no? ¿Sí? No, ¿de qué? Ok. Luego, perdón, en arte, por ejemplo, también me parece que es un elemento muy importante y en el que yo también, bueno, me he encontrado, por ejemplo, bueno, canciones seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Hay, por ejemplo, en el diálogo islamo-cristiano, no sé si han escuchado un canto del Padre Nuestro que es en árabe y una cristiana y un musulmán, no me acuerdo, lo voy a buscar, pero es precioso, ¿no? O sea, así como que y bueno, en fin, ha habido diferentes canciones, por ejemplo, en la escultura, en la pintura, en la literatura, ¿no? La literatura me parece que también es un tema muy importante, o sea, cómo se han escrito libros, cuentos, etcétera, ¿no? Artículos, lo que sea, es también me parece que un recurso muy, muy importante. Y la fotografía, que bueno, pues aquí tenemos fotografías, ¿no? Que precisamente fue parte de lo que se hizo, ¿no? En la Jornada Interreligiosa por la Paz. Encontrar también en la fotografía el trabajo que se está haciendo desde las diferentes tradiciones. Otro tema importante tiene que ver con la comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay revistas, hay documentales, hay programas de radio, hay programas de tele, etcétera, ¿no? Pero bueno, también son esos espacios, podcast, exactamente, sí, ¿no? Entonces, como también todo el tema de comunicación, también hay diferentes actividades, hasta boletines sencillitos, ¿no? O sea, hay quien saca su boletincito de, ay, sí hizo esto, lo que sé, y ya, ¿no? Y se comparte. En tema, por ejemplo, de tecnología, hay apps, bueno, aplicaciones, por ejemplo, hay una que hicieron para, digamos, como un poco la denuncia, el seguimiento, por ejemplo, del tema de trata de personas. Esta entiendo que la hizo el Papa con algunos otros líderes religiosos, fue como un tema que, como saben, pues hoy es otra de las realidades y que desgraciadamente en nuestro país creo que llevamos el número 1, el deshonroso número 1 en tema de trata de personas. Entonces hay aplicaciones, observatorios, etcétera, ¿no? Pero sí sé concretamente, de hecho, por ahí la tengo ahorita, si no se las doy porque esa sí la descargué. Pero bueno, son como estas formas, digamos, ¿no? En las que se pueden hacer un montón de cosas. En temas de entretenimiento, por ejemplo, juegos, ¿no? En el grupo, bueno, ahorita les platico un poco rápido de este libro, pero como parte, digamos, del programa de formación nos piden a quienes somos fellows hacer una iniciativa. Entonces, la verdad es que ha habido iniciativas muy, muy creativas. Entonces, una chica de Líbano hizo un juego de mesa para jóvenes, ¿no? Entonces, un juego de mesa a través del cual los jóvenes pueden dialogar y entender un poco la importancia del diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, como digo, pues es como mover la creatividad, ¿no? Luego, bueno, a nivel culturales, por ejemplo, se hacen visitas a templos o a museos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en una de las provincias, Salta creo que se llama, hacen, y bueno, y también en Buenos Aires, hacen así como las noches de museo, ¿no? Que ya ven que luego se abren los museos para todo el mundo y no sé qué.
han hecho también las noches de templos, ¿no? Entonces es una noche donde se abren los templos y entonces para que todo el mundo vaya y conozca, y entonces pues a lo mejor en algunos templos es una visita guiada, a lo mejor en otros, porque ahí sí depende también de las tradiciones, ¿no? Hay quien dice, bueno, sí, vengan a orar con nosotros, hay quienes dicen, no, el lugar de oración es sagrado y aquí no entran, pero les podemos dar, ¿no? En fin, no importa, pero es acercarse, y eso, por ejemplo, pues se me hace también como algo muy creativo y como que yo creo que podría ser interesante, ¿no? Y bueno, también las ferias interculturales o interreligiosas, que aquí, bueno, entiendo que ya en algunos lugares se han hecho, pero bueno, que también me parece que son espacios que valen mucho la pena, ¿no? Como para conocer incluso lo que decíamos, pues la religión pasa además por muchos aspectos, ¿no? Entonces conocer qué comen, cómo se visten, ¿no? Etcétera, o sea, que las fechas importantes, sus festejos, sus rituales, etcétera, ¿no? Para después no ir por ahí y decir, ¿no? Sobre ese tema, quería compartir, allá en Nuevo León, localizamos a unos 60 zapotecos, y estaba trabajando con las señoras, pues, en las casas de las señoras de las colonias aledañas de ahí, y decía ella, ya que nos tomó confianza, decía, yo no entiendo a mi patrona, cada vez que va a una fiesta, va y se compra un vestido, en cambio yo, como tengo mi fiesta, he visto con mi traje ceremonial y mis adornos de oro, casi de 100,000 pesos. Entonces sale como reina, ¿verdad? Y nosotros las vemos así como, límpiame aquí, muévemela. Digo, en nuestro trato cotidiano tenemos que darles esa percepción de que los estamos respetando en sus tradiciones a ellos también. Claro, hay que entender, sí. Gracias. Sí, compartirle algo claro. de Ciudad Juárez, un vínculo muy fuerte. ¿Quieren? En Ciudad Juárez un vínculo muy importante son un problema, como es la migración. Sí. Cuando no había tanto problema, bueno, pues cada quien por su lado, hay 33 albergues de inspiración religiosa. Entonces el problema nos ha unido de una manera muy fuerte, porque los ha rebasado. Y si ven que si no se unen, pues no logran nada. Esa es una situación también, los problemas que puedan ayudar como medio. Exactamente, sí. Sí, justo ese es, digamos, como punto de partida, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es precisamente esto, no? De asumir un objetivo común. Es decir, hay un reconocimiento por parte de los organismos internacionales como Naciones Unidas, pero bueno, de muchos otros espacios, de la potencialidad de los grupos interreligiosos como agentes de cambio social. La implicación en los objetivos de desarrollo sostenible por parte de las comunidades religiosas, bueno, no es por mandato político, sino religioso, ¿no? O sea, es lo que les decía, o sea, digamos, a nivel de gobiernos, pues toca como mandato político, sin embargo, ya las diferentes comunidades religiosas, pues los han ido adoptando, ¿no? O algunos ya incluso los tenían, ahorita vamos a ver, porque es como un estudio muy interesante. Bueno, aunque valoran la interacción, el reconocimiento y el apoyo de los gobiernos y el resto de la sociedad, pues es muy importante, ¿no? Es decir, esta integración de los diferentes actores. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, muy rápidamente, pero que me parece muy relevante, como decía, bueno, un tema importante y que creo que pasa por el trabajo de ustedes a nivel de funcionarios de asuntos religiosos, es decir, bueno, cómo contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver un análisis de cada uno de ellos, qué tanto, digamos, lo están trabajando o no de manera interreligiosa y un poquito también por qué, ¿no? Entonces vamos a empezar con, digamos, algunos de los que ya se hacen como parte de trabajo al interior de cada religión y que tienen una menor representación en lo interreligioso, ¿no? Por ejemplo, el combate a la pobreza. Pues esto ha estado presente, digamos, el combatir la pobreza ha sido como, incluso yo creo que en el origen de la mayoría de las tradiciones religiosas, si vemos el budismo, si vemos el cristianismo, si vemos el judaísmo, etcétera, pues es precisamente, incluso más que la parte como religiosa, espiritual, es más bien la parte, social de atención a la situación de pobreza o vulnerabilidad. Entonces, digamos, esto ha estado ya presente dentro de las tradiciones religiosas, por lo tanto, no es un punto, a ver, en todos hay, pero vamos a ver que, digamos, en estos no hay tanta interacción interreligiosa para combate a la pobreza porque ya es algo que se está haciendo dentro, igual que hambre cero, ¿no? Lo vemos también en la mayoría de las tradiciones, pues hay, por ejemplo, tradiciones como en el hinduismo, como el sijismo, etcétera, que, por ejemplo, la atención con alimentación es súper importante, ¿no? O sea, para ellos, o en el mismo Islam, etcétera, o sea, la verdad es que son puntos que son
parte incluso como de la misma ley o la misma normativa, la misma forma de ser, es atender a que no tengan hambre, atender ¿no? digamos, en la alimentación. Otro tiene que ver, por ejemplo, con el consumo y producción responsable, es decir, un poco como el tema de la austeridad, pues también está presente casi en todas las tradiciones, ¿no? Entonces, estos serían los 3 objetivos de desarrollo sostenible que no tienen tanta repercusión a nivel interreligioso porque, como digo, ya se han trabajado históricamente, por así decirlo, dentro de las tradiciones religiosas. Otros que tienen poca interacción, que tiene que ver más bien con la cuestión de la identidad de cada una de las religiones, es por ejemplo el 3, que tiene que ver con buena salud y bienestar, y esto pasa principalmente por el tema de la concepción del cuerpo y de la vida, ¿no? Entonces ahí cada quien, y eso lo sabemos aquí en México también, como en los hospitales, etcétera, decir, bueno, pues sí es importante, que era lo que yo les decía hace rato, entender, ¿no? Lo que las tradiciones de cada, o las costumbres o las creencias de cada tradición, para que pues si llegan a una atención en uno de los hospitales, en algún hospital, pues saber, ¿no? qué implicaciones tiene. Sí, sí, claro. ¿Quieres tomar el micrófono? Ayer tocábamos un tema respecto de las facilidades que se dan para entrar a los hospitales en determinado momento. Y por otro lado, el sector educativo reconoce que la salud mental, en la salud mental, y el propio, también la propia Secretaría de Salud nos lo comentó en la videoconferencia última que tuvimos, que la iglesia es un alto colaborador para resarcir la buena salud mental. ¿Cómo le hacemos para que eso nos lo puedan llevar a una declaración oficial de la trascendencia del trabajo que realiza el ámbito religioso para colaborarle al Estado en la salud mental de la sociedad? Pues yo creo que ahí, la verdad, yo lo único que podría decir es tema de políticas públicas, toca impulsarlas de manera local, de manera nacional, y creo que a eso es a lo que tenemos que tirar, digamos, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy importante que se impulsen políticas públicas, ¿no? Porque si no, o sea, Ahí se queda. exactamente, entonces sí es fundamental el tema de las políticas públicas, sí, adelante, y acá también tenían la mano levantada. Perdón, No, adelante. No tiene que ver con esto que comenta Constantino, que nos parece que es sustantivo toda la parte de las espiritualidades en la salud mental integral de la persona. De hecho, en esta lógica de políticas públicas, bueno, el trabajo que estamos haciendo, y de hecho el curso que se está ofreciendo desde salud a las comunidades religiosas, y fue un hallazgo muy interesante por parte del sector salud, porque dice, yo normalmente veo la salud mental como una cuestión más clínica y tal, pero cuando empieza a dialogar con las comunidades religiosas, se da cuenta de que el ámbito de las espiritualidades es fundamental, y dices, pero ¿cómo no estaba? O sea, no lo había explicitado. Entonces, ahora ellos asumen, adoptan, digo, es un trabajo que va de largo aliento, que tiene que ir transformando ciertas líneas, pero lo cierto es que el ámbito precisamente de la Secretaría de Salud, que trabaja la cuestión de la salud mental, emocional, ahora, o sea, pone también el ámbito de las espiritualidades. Entonces creo que es algo pues importante que vayamos nosotros también trabajando. Sí. Inclusive hasta pareciera contradictorio con las políticas que se dictaron en pandemia de cierre de los templos. Digo, lo pasado, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que es importante, o sea, lo que dice Jorge, a ver, yo sé, quisiéramos, ¿no?, que todo funcionara y estuviera reglamentado y se cumpliera y demás. Al final, digamos, estos procesos son de ida y vuelta, es decir, a veces se crean las leyes a partir del trabajo que ya se está haciendo y que se demuestra, ¿no?, de decir, esto es importante, vamos a hacerlo, ¿no?, vamos a legislarlo y vamos a hacer que esto sea ya como por decreto, lo que sea, o por ley, y a veces es al revés, ¿no? Pero, bueno, generalmente la verdad es que impulsa más como la realidad. Entonces yo creo que el hecho de que ya se esté trabajando para entender la importancia, exactamente, hay que seguir impulsando. Perdón. Gracias. Yo lo que quisiera agregar es que considero que hay dos elementos que son fundamentales
para poder garantizar la libertad religiosa. Uno son los derechos humanos y la otra sin duda las políticas públicas. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes que Mariana Molina, ella que es doctora investigadora, me acaba de enviar una invitación para un curso que también se los comparto, que son las políticas públicas frente a la diversidad religiosa. Es un curso en línea, cuesta $25 y creo que nosotros somos responsables de meternos más en el tema de las políticas públicas en el conocimiento, porque nosotros no tomamos las decisiones para la definición de las políticas públicas, pero sí podemos influir en quienes toman las decisiones que las aprueben en favor de este tema que estamos viendo que es tan importante. Sí, gracias. Y en ese sentido es importante también entonces cómo, digamos, recolectar la información de nuestras entidades en torno a estos temas para decir, aquí está, o sea, partimos de esta es la realidad, de estas son las necesidades, ¿no? Que siempre es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora el 5, ¿no? Que es el tema de igualdad de género. A pesar de que es un tema de muchísimo interés, sin lugar a dudas, y que además se ha ido año con año tomando mayor relevancia, bueno, pues hay poca interacción interreligiosa y creo que la que se da, bueno, pues es promovida primordialmente por mujeres, ¿no? O sea, el tema de la igualdad de género, pues obviamente creo que, o bueno, no obviamente, creo que debería de importarnos hombres y mujeres por igual, pero bueno, pues sí, no, creo que está mucho más impulsado por mujeres que somos, digamos, las directamente afectadas, ¿no? Y bueno, también creo que es probable que representa antes, pues un reto al interior de cada una de las tradiciones. Cuando hice yo este libro en CONAPRED, que se llama Dignidad y Religiones, que fue ya hace poco más de 10 años, pues lo hice a través de investigación, digamos, con entrevistas, etcétera, y alguna vez que lo presenté me decían que cuál había sido el mayor reto que yo había identificado en el diálogo interreligioso. Yo decía que creo que el mayor reto que yo identificaba era más bien al interior de las religiones y respecto al tema de la mujer, ¿no? Que, como digamos, yo partía un poco de cómo se entiende la dignidad dentro de cada una de las tradiciones y a partir de la dignidad, la igualdad, el respeto, etcétera, pues lo que veía es que a nivel de concepto estaba muy bien, pero cuando pasas a la igualdad, ya en el tema de género, pues en la mayoría de las tradiciones no hay tal, ¿no? Entonces creo que es uno de los mayores retos. Y otro, bueno, tiene que ver con la vida por debajo del agua, ¿no? Que es el ODS 14, que lo que dice es que realmente pues no es un espacio sentido como propio dentro de las tradiciones religiosas, o sea, como que lo más que decían, por ejemplo, que se identificaba era algo, por ejemplo, más bien de trabajo con los pescadores, ¿no? Pero dice, bueno, no es tal cual, digamos, como en la vida debajo del agua, ¿sí? Entonces, no. Y luego los de mayor interacción, bueno, por supuesto, el número 16 es el de mayor interacción entre las religiones, que bueno, es paz, justicia, instituciones fuertes, que es el principal, lo cual, responde a la realidad de violencia por motivos religiosos, también en muy buena medida, y bueno, que es un elemento pues también inherente al diálogo, es decir, la búsqueda de la paz, la justicia, etcétera, pues sí es uno de los elementos fundamentales, ¿no? De ese, bueno, igual ahora hablaremos algo, pero pues decir, este es el centro y bueno, creo que también es el centro que se quiere poner desde aquí, ¿no? Otro tiene que ver con las desigualdades reducidas, que bueno, también es de mucho interés y también con relación a la búsqueda de la justicia social, que también es un elemento en prácticamente todas las tradiciones religiosas, la búsqueda de la justicia social, entonces también es otro de los ODS que mayores interacciones genera, ¿no? Otro tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles, que es desde el trabajo por la inclusión, la diversidad y las personas en situación de vulnerabilidad, que pasa también, como digo nuevamente, por las intenciones o el trabajo de las religiones. La vida en la tierra, que es, bueno, que ha crecido con algunos documentos y algunas acciones, pues principalmente y no exclusivamente a partir del Papa Francisco, como la encíclica Laudato Si, como el tema del Sínodo de la Amazonía, etcétera, que ha como visibilizado mucho toda esta cuestión del cuidado de bueno, lo que se ha denominado, ¿no?, la casa común,
pero que sería interesante, no sé si tienen ustedes identificado, pero también la comunidad budista tiene un documento, no es tan extenso como la Laudato Si, sin embargo, va muy en la misma lógica de entender también como la parte social de la situación ambiental. La comunidad musulmana también tiene, los judíos también tienen, entonces sería interesante también, por ejemplo, me parece que puede ser como un elemento para crear, ¿no?, estos espacios, por ejemplo, sobre todo los estados que tienen mayores, ¿no?, necesidad por el cuidado, digamos, de recursos naturales, ¿no? Y otro tiene que ver con la educación de calidad, que es, bueno, como forma de empoderamiento en las comunidades, así como para erradicar la ignorancia y los estereotipos, es decir, bueno, pues es muy importante la cuestión educativa, ¿no?, para superar como muchas de las situaciones sociales que se viven en las comunidades. Entonces, pues también ha habido mucho trabajo interreligioso para favorecer la educación, ¿no? Y bueno, algunos de poca interacción más ya por temas de realidad, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de agua limpia y saneamiento, que hay, por ejemplo, las principales iniciativas interreligiosas pues se dan en países donde hay agua y saneamiento, entonces no están en esta lógica por la realidad, es decir, ¿no?, pues no son como a lo mejor en países de África donde no hay agua limpia, etcétera, sino que a lo mejor son iniciativas interreligiosas de países europeos y pues no están como muy metidos en esto, ¿no? La energía asequible y limpia pasa principalmente por los requerimientos de tecnología, ¿no? O sea, como se necesita tener cierto conocimiento tecnológico, pues como que no le entran mucho a eso. Igual que en temas de industria, innovación e infraestructura, decir, bueno, más bien hay investigación en temas, digamos, como a lo mejor desde algunas universidades que puedan tener alguna identidad religiosa, pero no hay como mucho intercambio interreligioso en este sentido. Igual que la acción climática, que se puede percibir alguna dificultad de acción conjunta, aunque sí hay, o sea, como digo, no es que no, o sea, algunos más, algunos menos, pero como estos grandes grupos, ¿no? Y por último, el de asociación para los objetivos, que se puede sobreentender, digamos, en la realización de los otros objetivos. Entonces, no es que como tal enfocados en haya muchas iniciativas. Bueno, con esto terminaríamos lo de los ODS. No sé nada más como si quisieran algún comentario o algo así. Yo me quedé con una pregunta. Sí, venga. Está bien, no te preocupes. Yo les dije que era diálogo. Conste que yo dije, es porque no me puso atención, porque yo dije que era diálogo. Yo quiero saber desde tu experiencia. Sí. ¿Qué piensan los ateos del valor de la oración? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo suplen desde tu experiencia? A ver, desde mi experiencia te diría, no es que tenga mucho contacto en espacios, digamos, como de no creyentes, ¿no? Pero creo que sí hay como esta posibilidad de encuentro, o sea, creo que sí lo, ¿sabes? Como que justo porque toca más como la vida y ese momento como de que puede ser meditación, que puede ser encuentro, que puede ser silencio, que puede ser, sí es un espacio de diálogo incluso, ¿no? Con personas que se declaran no creyentes, que bueno, también ya, como digo, van siendo como superados de repente ciertos términos, ya no sabemos cómo ponerlo, porque pues al final todos creemos en algo, ¿no? Pero bueno, digamos, hoy por hoy es el término que se